deja la legislatura 2023 del Congreso, que nos deja este pacto tácito del que hablábamos con Pedro Cateriano entre el Ejecutivo y el Legislativo, y qué nos deja también en materia de reformas, porque algunas reformas se han hecho, o por lo menos en primera votación. Vamos a hablar de todo esto con una abogada y doctora en ciencias políticas que acaba de sacar un libro, Cómo hacer una reforma política. Gracias por acompañarnos, Milagros Campos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá y ansiosa por revisar mi carta. Más contentos estamos nosotros. Has sacado pues un libro que acá lo tengo, cómo salir de la crisis política. No es cómo hacer una reforma política, aunque debiera ser lo mismo. Sí, va en esa línea, ¿no? Debiera ser lo mismo. Un libro que va al grano, y tú identificas los problemas principales y apuntas así como bullets, así, balas de decisión. ¿Te parece bien que se haya aprobado en una primera votación, en una primera legislatura, la bicameralidad y la reelección parlamentaria? Totalmente de acuerdo. Creo que es necesario. Son reformas que, si bien son impopulares, son muy necesarias y que van a tener un impacto importante en el sistema político. Al lado de ellas, otra reforma que no es menor, que es eliminar la cuestión de confianza obligatoria, aquella que tienen que presentar los gabinetes al momento de empezar del inicio de los 30 días siguientes. Nuestro anterior invitado precisamente tuvo que despedirse, tenía 2 semanas en el poder, porque le negaron la investidura. ¿A eso te refieres? Sí, me refiero a eso, y me refiero concretamente al hecho de que justamente el caso de Pedro Cateriano es emblemático porque se le niega la confianza porque ya en el último año no se podía disolver el Congreso. Y entonces, claro, Pedro, que tiene mucha experiencia, ¿no?, y que además ha hecho ahora un diagnóstico sin anestesia, como lo hace él, pues en realidad lo que hizo fue plantear que la cuestión de confianza la pueda presentar exponiendo y debatiendo una semana antes. Entonces, antes de 28 de julio. Si piensas así, ¿crees que el Congreso no tendría necesariamente que llamar a un referéndum, porque en referéndum perdería? Esos temas son impopulares. En la segunda legislatura, que se lance a conseguir los 87 votos. No sigues a la izquierda que dice, no, tiene que haber referéndum. Es que creo que estos temas, si bien el Congreso tiene la legitimidad constitucional y legal para aprobarlo, y creo que se pueden hacer perfectamente en 2 legislaturas con la mayoría de 2/3, no significa que el debate tenga que encerrarse en el Congreso. El Congreso tiene la legitimidad para aprobar, pero creo que esta es parte del debate público, y en estos meses espero que haya este espacio, y creo que los políticos mismos tendrían que salir a sus circunscripciones. No referéndum, pero promover el debate público. Sí, no me parece mal que se haga referéndum, pero sabes creo que es muy complicado. Sabes que ahí perdería, y tú eres realista, y has hecho política. El ciudadano común y corriente me va a decir, si yo no estoy de acuerdo con el Congreso, ¿por qué me vas a decir que quiero más el doble de congresistas? Entonces, claro, cuando les comienzas a explicar, los pierdes en 5 minutos, pero si es que se hace el esfuerzo de plantear que esto va a ser mejor, porque justamente lo que queremos es una Cámara reflexiva, mejor representación. Sí, pero qué perverso Vizcarra, porque él tenía el liderazgo y la popularidad como para convencer a la gente de que la bicameralidad y la reelección parlamentaria eran buenas. Creo y se volteó, que la peor contrarreforma que hemos tenido es la prohibición de reelección parlamentaria inmediata. Si me dices si tuviera la posibilidad de elegir una sola reforma, creo que la reelección parlamentaria inmediata, y también para alcaldes y gobernadores, aunque creo que ahí podría hacerse solo por un periodo, creo que se elegiría, porque en parlamentaria sí indefinida, que se reelijan cuanto puedan. La Comisión de Venecia ha planteado que si se van a poner límites, que sean 3. De acuerdo que ya es un horizonte largo, pero es que de la otra manera tenemos la inmediatez de la política.
tenemos la imposibilidad de que los congresistas se sometan al escrutinio al término de su mandato. Si nuestro electorado entiende que ese congresista que tal vez no le guste, que está haciendo barbaridades, si tuviera el aliciente, el incentivo de que puede reelegirse, ¿haría las cosas mejor? No tengo dudas. Ahí está la clave, ¿no? No tengo dudas que así sería, pero además porque también le otorgas el poder al ciudadano. El ciudadano va a decidir si premia la gestión del parlamentario. Y por otro lado, también hemos hablado alguna vez sobre los incentivos para la carrera política, porque yo juzgo que es esencial fortalecer a los partidos, son partidos diferentes. A propósito de eso, y antes de que hablemos de esos incentivos, porque había un tema que conversábamos antes de la pausa que estaba muy interesante, se han eliminado ya definitivamente, se han extirpado el papel, porque de la práctica se han extirpado las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Lo dijimos bien. ¿Crees que se ha perdido demasiado o no confiabas demasiado en el PASO? A ver, lo que pasa es que lo que creo que es complicado es lo que ha ocurrido, que es regresar al sistema anterior que no nos ha funcionado. Y como comento en el libro, en las últimas elecciones, la participación de los afiliados apenas llegó en promedio al 6.9%. Es decir, la capacidad de los partidos para movilizar a sus afiliados ha sido prácticamente nula. El que más gente llevó en cantidad, no en porcentaje, porque tiene un padrón como de 200.000, fue Acción Popular. Sí, pero creo que fueron elecciones un militante, un voto. Un militante, un voto. Y también la alternativa del delegado. Y mira la bancada. Pero mira la bancada. Que también cuando eligen por delegados tienen la posibilidad, la obligación de que esos delegados sean elegidos por un militante, un voto. Porque si no, ¿cuál sería el sentido de que alguien se afilie a un partido si no va a tener la posibilidad de elegir candidato? Tú recoges en tu libro una sugerencia de Martín Tanaka que me pareció muy acertada. Ya, si se eliminaron las PASO, entonces que haya una valla para que ningún partido que lleve muy pocos militantes a votar siga la carrera. Así es. Martín plantea que sea 25% y en el caso de las mesas que siguieron, porque ese es el resultado de las conversaciones a las que nos llevó a partir de un texto que planteé en la Cámara de Comercio, también se habló, bueno, si el número de afiliados legalmente es 25.000, entonces al menos el 30% de esos 25.000, 7.500 estándar, deberían de darse para que se logre ir a la siguiente vuelta. Pero vuelta. con ese 25 creo que muy pocos la harían, ¿ah? Nos quedamos sin candidatos. Pero es que queremos realmente partidos que sean medianamente tal vez bajar la valla, ¿no? Porque también hay que jugar con la realidad. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. No, pero 7.500 por cada partido. En fin, 7.500 como una media. Por supuesto, creo que la opción de ir a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias era una alternativa no solamente para controlar el número de partidos que van al final a la elección, sino también porque necesitas acercar a los ciudadanos. Pero el partido que lo hace con delegados, ¿cómo contabilizas la cantidad de militantes o el porcentaje de militantes que votan? Porque deberían de ser elegidos los delegados previamente en una elección a partir de un militante o un afiliado, un voto. Necesitas ahí pues a OMPE, RENIEC chequeando todo. Absolutamente. Y claro, ahora algunos me dicen, bueno, se han puesto 3 opciones. Pero acá, nuevamente, acá hay un problema de incentivos. ¿Por qué un partido iría por la opción más gravosa, que sería abrir el padrón? O sea, creo que acá lo que hay que plantear es que las reformas no se hacen, pues, como se nos ha acusado, sentados en un aula, sino que a partir del diagnóstico, a partir de la mirada conociendo comparada. La política. Tú has estado en el PPC, ¿no? No exactamente. Trabajé con los PPCistas y con Unidad Nacional durante mucho tiempo. Tengo a los mejores que me enseñaron cómo se hacía política y cómo la negociación política con parámetros adecuados y con políticas públicas construye decisiones con consenso, ¿no? Unidad Nacional duró 2 elecciones y creo que también en la relación de Unidad Nacional, que era un poco como bisagra entre 2 partidos o 2 bloques,
aprendí mucho de lo que era negociación política con los congresistas del APRA, con los congresistas de Perú Posible. Sí, por eso creo que la experiencia política es fundamental para buscar consensos. Sí, todas esas épocas las vemos ahora con nostalgia. Ahora tenemos nostalgia hasta de Toledo, de Humala, de todos. Y estabas hablando de la falta de incentivos para ser candidatos. Hablábamos de eso en la pausa. Es terrible que con todo lo que estamos viendo que le sucede a los presidentes, algunos estupendos proyectos de candidato de repente dicen, no, ¿para qué me meto en esto? O la familia los convenza de no meterse. Sí, creo que acá hay dos niveles, ¿ya? Lo primero es que a nivel parlamentario, la ausencia de reelección lo que hace es que te puede dañar el proyecto de vida. Tú tienes un trabajo, tienes un negocio y de pronto dices, oye, me interesa la política, quisiera ser candidato, sales elegido, pero sabes que tu horizonte es corto. En 5 años, reinsertarte nuevamente al mundo empresarial, laboral, es muy complicado. Entonces, creo que es necesario, aun cuando la reelección era solo 20%, la posibilidad de reelección es un incentivo adecuado para que quienes quieran dedicarse a la política lo hagan sin un horizonte corto. Y el otro problema es el tema de las investigaciones. No tengo dudas que la lucha contra la corrupción supone exigencias de transparencia, pero tenemos que aprender a ver que no toda negociación política supone una conspiración delictiva. ¿Cómo desincentivamos el hecho de que los políticos se ataquen con sus rabos de paja judiciales? Porque eso es lo que hacen. A este enemigo, no, ¿para qué voy a argumentar con él? ¿Para qué voy a hacer debate con él? Busco su rabo de paja y ahí incido. Esa es la lucha política en nuestros días. Hoy lo que vemos es que prácticamente los políticos tienen investigaciones fiscales, algunas muy merecidas y otras por actos que pueden ser considerados como negociaciones políticas que están dentro de parámetros éticos y estándares que se dan en otras partes. Entonces necesitamos conversar eso. ¿Cuáles son los límites para la negociación política adecuada y cuándo una negociación se convierte en un conflicto de interés o se convierte en una situación delictiva? Eso es parte y ocurre a todos los niveles, ¿no? Creo que ahí tenemos que comenzar a distinguir quiénes son los que financian campañas y quiénes son los que terminan favorecidos por proyectos de inversión o por negocios, incluso a nivel subnacional. Pero la única manera de distinguir eso es en la campaña, pues haciendo unas, valga la redundancia, campañas desde la sociedad civil que le lleguen a todos los electores. Mira, estos son los peores, no votes por eso. Y ahí es donde nos quedamos cortos. Y deberíamos de tener mayor transparencia en estos puntos. Ya yo creo que la transparencia ayudaría mucho. Me ha pasado conversar con algunos dirigentes partidarios de distintos partidos que cuando aparecen las noticias sobre juicios de alimentos, violencia familiar, se enteran recién también ellos. Ah, sí, les creo. No algunos cuando dicen no vi, a esa información. Y entonces tenemos que, esto que terminó siendo la ventanilla única, la impresión que tengo por lo que he escuchado a muchos políticos es que no funciona. Y creo que, además, el Perú es un país donde la gente desconfía de todo y tenemos uno de los menores índices de desconfianza. Además, la frustración de que no hemos tenido mucho éxito en los últimos años en políticas públicas, porque estamos con una inestabilidad política muy grande. Sumado a eso, el descontento de la gente es tremendo. Y entonces ven en la política y en los políticos como personas sospechosas y actos para sospecha. Y muchas de estas reformas pueden hacerse sin necesidad de 2 legislaturas porque algunas son reformar la ley, ¿no? Así es. Pero lo de la valla en las internas, ¿eso se puede hacer por ley o tiene que ser reforma constitucional? No, eso estaba previsto por ley. Ha quedado en un 10% en el proyecto que recientemente los congresistas han aprobado, 10% para las elecciones internas. Es una valla muy, muy pequeña. 10% incluyendo en el caso de que sean por delegados. Sí, pero yo creo que ahí los delegados tendrían que ser elegidos previamente. Necesariamente, por supuesto, porque 10% de delegados, no, si eso sería pues regalarles todo, ¿no? O sea, el 10% de delegados como mínimo que voten por un candidato o que vayan a votar, no, pues delegados pueden ser ¿cuántos? 20, 30, 40. Cada partido lo resuelve, ¿no? Ese es un tema de estatutos y creo que ese es un tema bien importante porque acá también hay que defender la autonomía de los partidos para sus estatutos, pero sí
en el momento de la selección de candidatos deja de ser un tema privado. Eso es cierto. He escuchado a muchos políticos que se quejan de los reformólogos, porque ellos que saben, nos están esto hacemos un servicio público, esto es vocación, No lo tengo hacemos por dudas. servir al país. Yo tampoco. ¿Y por qué nos llenan de trabas? O sea, Sí, pero es que hay una tramitología política. Eso es cierto, pero eso no necesariamente es en la ley. Ahí yo creo que hay que mirar qué cosas está en la ley y qué cosas son barreras que aparecen para registrar partidos o barreras que aparecen en otro tipo de controles, ¿no? Creo que los requisitos deberían de ser pocos para entrar al sistema y también bajos para poder salir del sistema, y que de alguna manera los partidos representen opciones electorales. Creo que acá no hay que ponerse muy creativos, sino ver qué cosa es lo que ha funcionado. Entonces, en síntesis, para la próxima legislatura, volver sobre votar definitivamente la reelección y la bicameralidad, pero sin pensar en referéndum, pero sí promoviendo el debate público que sí, pero déjame decirte compense esa falta de referéndum. Algo muy pequeño. Yo creo en el diseño institucional, creo que facilitaría mucho los temas, pero el diseño institucional se queda corto si no tenemos políticos y ciudadanos comprometidos con la defensa del sistema democrático. La conducta de los ciudadanos, tú has citado algunos colegas politólogos y creo que destacadísimos, y creo que ellos justamente muestran cómo es que pueden morir las democracias aún escalando conflictos a partir de figuras constitucionales. Bueno, muchas gracias, Milagros. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes escoger una, por favor, y la lees? Sí, cómo no, la primerita. Mira, que Dios nos ayude. Ah, mira, pues eso es la mejor compañía. Yo que soy media muy monja, común, creo que esto pero es lo dijo lo que corresponde. en 1990 Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía, cuando anunció el paquetazo. Ajá. Es lo que debió decir el ministro de Economía de Milei en Argentina. En Argentina que y le fue todo faltó. Seco, ¿no? Nosotros fuimos más histriónicos en aquel entonces. Bueno, pero es que necesitamos ayuda y necesitamos tolerancia. Eso es parte de lo que tenemos. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Muchas gracias, Milagros.